sensibilidad estaban cumplidas, según él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los árboles enfermizos que se alzaban alrededor, pero sobre todo por la perdurabilidad de aquella disposición y su duplicación en las quietas aguas del estanque. La evidencia, la evidencia de aquella sensibilidad estaba, decía él, y yo le oía hablar sobresaltado, en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas y los muros de una atmósfera que le era propia. El resultado se descubría, añadía él, en aquella influencia silente, aunque importuna y terrible, que desde hacía siglos había moldeado los destinos de su familia y que le hacía a él, tal como yo lo veía ahora, tal como era. Semejante opinión no necesitaba comentarios y no los haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como puede suponerse, de estricto acuerdo con aquel carácter fantasmal. Estudiamos minuciosamente obras como el Berbert et Chartreuse de Creuset, el Belphegor de Maquiavelo, el cielo y el infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicholas Klimt de Olver, la quiromancia de Roberto Flot, de John de Indaginé y de la Chambre, el viaje por el espacio azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición in octavo del Directorium Inquisitorium por el dominico Eymeric de Giron, y había pasajes en Pomponius Mela acerca de los antiguos sátiros africanos y egipanes, sobre los cuales Ayer soñaba sentado durante horas enteras. Su principal delicia, con todo, la encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico incuarto,
esas que no me sentía yo con libertad para discutir. Como hermano, había adoptado aquella resolución, me dijo él, en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los médicos y a la remota y expuesta situación del panteón familiar. Confieso que cuando recordé el siniestro semblante del hombre con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa, no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba todo lo más como una precaución inofensiva, pero no innatural. A requerimiento de Asher, le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal. Pusimos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo transportamos a su lugar de reposo. La cripta en la que lo colocamos y que estaba cerrada hacía tiempo, que nuestras antorchas semiapagadas en aquella atmósfera sofocante no nos permitían ninguna investigación. Era pequeña, húmeda y no dejaba penetrar la luz. Yacía a una gran profundidad, justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Había sido utilizada, al parecer, en los remotos tiempos feudales como mazmorra y en días posteriores como depósito de pólvora
tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo. Sus maneras corrientes desaparecieron, sus ocupaciones ordinarias se descuidaban u olvidaban. Vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido, si es posible, un color más lívido, pero la luminosidad de sus ojos se había desvanecido por completo. No oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones, y un temblor que se hubiera dicho causado por un terror sumo caracterizaba de ordinario su habla. Me ocurría a veces, en realidad, pensar que su mente, agitada, sin tregua, estaba torturada por algún secreto opresor, cuya divulgación no tenía el valor para efectuar. Otras veces me veía obligado a pensar en suma que se trataba de esas rarezas simplemente inexplicables de la locura, pues le veía mirando al vacío durante largas horas en actitud de profunda atención, como si escuchase algún ruido imaginario. No es de extrañar que su estado me aterrase, que incluso temiera verme infectado. Sentía deslizarse dentro de mí, en una graduación lenta pero segura, la violenta influencia de sus fantásticas, aunque impresionantes supersticiones. Fue en especial una noche, la séptima o la octava, desde que depositamos a Lady Madeleine en la mazmorra, antes de retirarnos a nuestros lechos, cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho. Mientras pasaban y pasaban las horas, intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido, en parte, al menos a la influencia trastornadora del fúnebre mobiliario de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba, vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo, y al fin un verdadero íncubo vino a apoderarse por completo de mi corazón. Respiré con violencia y hice un esfuerzo. Logré sacudirla, incorporándome sobre las almohadas y clavando una ardiente mirada en la intensa oscuridad de la habitación, presté oído. No sabría decir a qué, excepto que me impulsó una fuerza instintiva a ciertos ruidos vagos, apagados e indefinidos, que llegaban hasta mí a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una intensa sensación de horror, inexplicable e insufrible, me vestí deprisa, pues sentía que no podría dormir en toda la noche, y procuré, andando a grandes pasos por la habitación, salir del estado lamentable en que me estaba sumiendo. Apenas había dado así unas vueltas cuando un paso ligero por una escalera cercana atrajo mi atención. Reconocí al momento los pasos de Asher. Un instante después llamó suavemente a mi puerta y entró, llevando una lámpara. Su cara
era como de costumbre de una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos una especie de loca hilaridad y en todo su porte una histeria evidentemente contenida. Su aspecto me aterró, pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado desde hace rato, y acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no ha visto esto?, dijo él bruscamente, después de permanecer algunos momentos en silencio mirándome con fuerza y fijeza. ¿No ha visto usted esto? Pues espere, lo verá. Mientras hablaba así, y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par en la tormenta. La impetuosa furia de la ráfaga nos levantó casi del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero espantosamente bella, de una rareza singular en su terror y su belleza. Un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad, debido a los cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pasaban sobre las torres de la casa. No nos impedía apreciar la viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos los puntos, en vez de perderse a distancia. Digo que su excesiva densidad no nos impedía percibir aquello, y aún así no divisábamos ni la luna ni las estrellas, ni relámpago alguno proyectaba su resplandor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor, lo mismo que todos los objetos terrestres muy cerca, alrededor nuestro, reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja débilmente luminosa y bien visible. No debe usted, no contemplará usted esto, dije temblando a Asher, y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla. Esas apariciones que le trastornaban son simples fenómenos eléctricos, nada raros, o puede que tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque. Cerremos esta ventana. El aire es helado y peligroso para su organismo. Aquí tiene usted una de sus novelas favoritas. Leeré y usted escuchará, y así pasaremos esta terrible noche juntos. El antiguo volumen que había yo cogido era el Mad Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado el libro favorito de Asher, más por triste chanza que por seriedad, pues en verdad con su tosca y pobre prolijidad poco atractivo podía ofrecer para la elevada y espiritual idealismo de mi amigo. Era sin embargo el único libro que tenía inmediatamente a mano, y me entregué a la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondríaco podría hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle. A juzgar por el gesto de predominante y ardiente interés con que escuchaba o aparentaba escuchar las frases de la narración, hubiese podido congratularme del éxito de
pero más tiempo para hablar con el ermitaño, quien tenía de veras, el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia. Pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad, levantó su maza y con unos golpes abrió pronto su camino a través de las tablas de la puerta a su mano enguantada de hierro, y entonces, tirando con ella vigorosamente hacia sí, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que al ruido de la madera seca y hueca repercutió de un lado a otro de la selva. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque pensé enseguida que mi excitada imaginación me engañaba, que de una parte muy alejada de la mansión llegaba claramente a mis oídos un ruido que se hubiera dicho, a causa de su exacta semejanza de tono, el eco, pero sofocado y sordo, ciertamente, de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito con tanto detalle por Sir Lancelot. Era, sin duda, la única coincidencia lo que había atraído tan solo mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de la ventana y los ruidos mezclados de la tempestad creciente, el sonido en sí mismo no tenía de seguro nada que pudiera intrigarme o perturbarme. Continué la narración, pero el buen campeón Ethelred, franqueando entonces la puerta, se sintió furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño, pero en su lugar un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa, con una lengua de fuego y que estaba de centinela ante un palacio de oro, con el suelo de plata, y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce con esta leyenda encima: el que entre aquí vencedor será, el que mate al dragón el escudo ganará. Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante a la vez, que Ethelred tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo como no la había él oído nunca antes. Aquí hice de súbito una nueva pausa, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que había yo oído esta vez. Érame imposible decir de qué dirección procedía un ruido débil y en apariencia distante, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante, la contrapartida exacta del grito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, y tal cual mi imaginación se lo había ya figurado, oprimido como estaba sin duda por aquella segunda y extraordinaria conciencia, por mil sensaciones conflictivas, entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos. Conservé, empero, la suficiente presencia de ánimo para tener cuidado de no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado
habíase manifestado desde hace unos minutos en su actitud. De su posición primera frente a mí, él echó girar gradualmente su silla, de modo a estar sentado con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía yo ver parte de sus rasgos, aunque noté que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible. Su cabeza estaba caída sobre su pecho y no obstante, yo sabía que no estaba dormido, pues el ojo que entreveía de perfil permanecía abierto y fijo. Además, el movimiento de su cuerpo contradecía también aquella idea, pues se balanceaba suave, pero constante y uniforme. Noté desde luego todo esto y reanudé el relato de Sir Lancelot, que continuaba así. Y ahora, el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó la masa muerta de delante de su camino y avanzó valientemente por el pavimento de plata del castillo hacia el sitio del muro de donde colgaba el escudo, el cual en verdad no esperó a que estuviese él muy cerca, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata con un estrepitoso y horrible ruido. Tan pronto habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas, y como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce pesadamente sobre un suelo de plata, oí claro, hueco, metálico, resonante, aunque aparentemente de una reverberación sorda. Excitado a más no poder, salté sobre mis pies, en tanto que Ayer no había interrumpido su balanceo acompasado. Sus ojos estaban fijos ante sí, y en toda su fisonomía reinaba una pétrea rigidez. Pero cuando puse la mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió toda su persona. Una débil sonrisa tembló sobre sus labios y vi que hablaba con un murmullo apagado, rápido y balbuceante, como si estuviera inconsciente de mi presencia. Inclinándome sobre él, absorbí al fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Sí, yo oigo y he oído. Durante muchos minutos, muchas horas, muchos días he oído, pero no me atrevía. Oh, piedad para mí, mísero desdichado que soy. No me atrevía a hablar. La hemos metido viva en la tumba. No le he dicho que mis sentidos están agudizados. Le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos días y sin embargo no me atreví a hablar. Y ahora esta noche, Edelred, jaja, la puerta del ermitaño rota, el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo, diga usted, mejor la fracturación de su féretro y el chirrido de los gozones de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará ella aquí enseguida? ¿No va a aparecer para reprocharme mi precipitación? No he oído sus pasos en la escalera. No percibo el pesado y horrible latir de su corazón. Insensato. Y en ese momento se alzó furiosamente sobre sus pies y aulló sus sílabas, como si en aquel esfuerzo exhalase su alma.
dijo a usted que ella está ahora detrás de la puerta? En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Era aquello obra de una furiosa ráfaga, pero en el marco de aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de Lady Madeleine de Asher. Había sangre sobre su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba las señales evidentes de una amarga lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante sobre el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y ahora definitiva agonía lo arrastró al suelo, ya cadáver y víctima de los terrores que había anticipado. Huí de aquella habitación y de aquella mansión, horrorizado. La tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando crucé la vieja calzada. De pronto, una luz de una intensidad furiosa se proyectó sobre el camino y me volví para ver dónde podía brotar claridad tan singular, pues solo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras. La irradiación provenía de la luna llena, que se ponía entre un rojo de sangre y que ahora brillaba con viveza a través de aquella grieta, antes apenas visible, y que, como ya he dicho al principio, se extendía zigzagueando desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la observaba, aquella grieta se ensanchó con rapidez. Hubo de nuevo una impetuosa ráfaga, un remolino. El orbe entero del satélite estalló de repente ante mi vista. Mi mente se alteró cuando vi desplomarse los pesados muros y resonó